profetas, el Señor me habló esto y me dijo: muchas veces los profetas han tenido que ungir saúles. Me dijo: pero ha llegado el tiempo donde los profetas ya no van a tener que ungir más a Saúl. Voy a levantar profetas que en esta temporada los que van a ungir van a ser a los Davides, que van a llevar mi gloria sobre las ciudades y sobre las naciones. Samuel se había visto obligado, por decirlo de alguna manera, a llevarle la unción a Saúl, a ungir a Saúl. Yo me veo en muchos casos en el ministerio. Tú te preguntas: ¿cómo es que tantas veces Dios te ha llamado y te ha llevado a soltarle unción a cierto tipo de personas que al final terminan más endemoniados que el diablo? Que al final terminan más apartados de la gracia, que hubiera sido mejor que nunca hubiesen conocido. Y tú te dices: ¿qué pasó aquí? Es que hay un tiempo donde Samuel ungió a Saúl, pero hay otro tiempo donde Dios dice: profeta, ya te procesé, ya no tienes redoma, ahora lo que tienes es cuerno. Y a los profetas que voy a levantar en este tiempo se les unge con cuerno. Profetas estamos siendo o están siendo transicionados. Ahora, otra de las cosas que el Señor me hablaba, y esto me lo habló este sábado, que le decía el sábado antepasado, que fue impresionante. Yo estaba metida en la palabra y estaba metida en la presencia del Señor, adorando a Dios, y de repente el Espíritu Santo empezó a hablarme y me dijo esto: hija, a David no fue Saúl quien lo perseguía. Yo dije: ¿cómo así que no fue Saúl? Señor, si la Biblia dice todas las persecuciones que vivió a través de Saúl. Me dijo: no, a David quien lo persiguió fue el espíritu que estaba sobre Saúl. Y yo le dije: pero Señor, me dijo: entiende esto. Cuando el Ruach o el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, se aparta de Saúl, lo hace en el momento donde Dios envía a Samuel y Samuel suelta la nueva unción sobre David. En el momento en que David, y me gusta lo que dice el hebreo porque esto es impresionante, en el hebreo, el texto del hebreo dice que el Espíritu del Señor vino sobre David para inspirarlo. ¿A qué lo inspiraba? ¿Alguien sabe a qué inspiraba el Espíritu Santo a David? ¿Cuál era la inspiración? La adoración. El Espíritu Santo venía sobre David para inspirarlo a adorar. Yo no sé cuántos de ustedes son adoradores, pero usted va a entender algo en esta noche que le va a dar una llave, porque hay una llave que nos va a llevar a conquistar para el reino de los cielos. Es la que habla la Escritura, la llave de David. Ahora, el Espíritu de Dios vino sobre David para inspirarlo, pero en el momento que el Espíritu Santo viene sobre David, se va de Saúl. Y dice, le digo lo que dice en el hebreo. No traje el Tanaj porque pesa mucho y andar eso en maleta es difícil. Entonces dice que un Ruach Ra, eso significa un espíritu de melancolía, un espíritu de depresión, vino sobre Saúl. En el momento que el Espíritu Santo, le repito, vino para inspirar la adoración en David, en ese momento un Ruach Ra o un espíritu malo que producía melancolía y depresión vino sobre Saúl. Ahora escuche. Usted sabe que Saúl empezó a entrar en tormento, ¿verdad? Cuando él empieza a entrar en tormento, los que vivían o los que estaban alrededor de Saúl le dicen: lo que debes de hacer es conseguir un tañedor. Debes de buscar a alguien que pueda venir a tocar el arpa, porque ellos sabían y entendían que la adoración iba a provocar que Saúl fuera liberado. Ahora entiéndame esto, por favor. ¿Qué era Saúl? Era un rey. Cuando ese espíritu vino sobre Saúl, no vino sobre el hombre, vino sobre la posición gubernamental. Entienda esto.
Iglesia, es muy importante que usted y yo abramos los ojos y el entendimiento para saber cómo se mueve el enemigo y por qué hay sillas de autoridad que son tomadas en las ciudades por gente que tiene el espíritu de Saúl, y ese espíritu no está solo sobre la persona, está sobre todo el territorio. Ahora escuche, el Señor empezó a decirme: el espíritu de melancolía y depresión no solo cobijó a Saúl, cobijó a todo el ejército. Por eso tú los ves con miedo cuando tenían que enfrentar a los filisteos. Por eso su identidad empezó a ser cambiada. Ya ellos no eran los escuadrones del Dios viviente, ahora eran los siervos de Saúl. Cuando hay un espíritu que opera a nivel territorial, un espíritu de Saúl, alguien que está en la silla de gobierno, eso no va a afectar solo a la persona. Por eso la Escritura dice que tenemos que orar por los gobernantes, porque lo que está sobre esa persona viene a gobernar. Ahora, cuando este espíritu que estaba sobre Saúl de repente ve a un muchachito como de 17 años que viene con el arpa y empieza a adorar, y en ese momento la influencia de ese Ruach Ra empieza a ser quitada. Ese espíritu dijo: aquí tengo problemas. Hay una nueva generación que se está levantando, y esa generación viene con el poder para anular la autoridad que yo tengo en el mundo espiritual para influenciar sobre la nación. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Es que hay una generación que el Espíritu Santo está levantando en medio de las naciones de la tierra. Por eso usted escucha que el Espíritu Santo de Dios está hablando en el norte, en el sur, en el este y el oeste, que es tiempo de adorar, es tiempo de adorar, porque a la hora de adorar, el poder del Espíritu que opera sobre Saúl empieza a ser debilitado. Hay una nueva generación. Es una generación de cuerno de aceite. Es una generación que tiene una llave. El Señor me hablaba y me decía: ¿por qué crees que yo le di la inspiración profética a David en los salmos? Porque cada vez que era perseguido por el espíritu que estaba sobre Saúl, a David le daban un salmo. Y eso golpeaba el mundo espiritual. Y cada vez que Saúl venía y lo perseguía, David salía con una gran victoria, porque Dios le había dado una llave profética. Iglesia, yo quiero decirte algo: la adoración no son canciones, la adoración es una poderosa arma de guerra que te da la victoria sobre tus enemigos. Iglesias proféticas que Dios está levantando, las está empoderando bajo una unción de alabanza y una unción de adoración, porque ya el espíritu territorial sabe que sobre esa casa está la unción que lo va a derribar. Ahora, cuando ese Ruach Ra se da cuenta que sobre David está la unción, dijo: no, yo tengo problemas. Yo tengo que ver cómo extermino a este ungido. Entiéndame esto. El Señor me decía: no te tomes las cosas tan personal. El diablo no te ataca a ti, ataca lo que está sobre ti. Porque Él sabe que una iglesia como esta, por ejemplo, ya Dios le entregó la unción y le delegó la unción para tomar el territorio. Entonces Él va a venir ¿a qué? A perseguir aquello que está bajo la unción. El asunto no es contra usted como individuo, es contra la unción que el Espíritu Santo le entregó, porque ese Espíritu sabe que sobre esta casa está la unción para poder sacarlo. Esto es como cuando Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Cuántos han leído esa escritura? Y dice que fueron hacia el territorio de Gadara.
Y dice que cuando iban de camino en la barca se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que las olas venían y querían anegar la barca y hundirla, ¿cierto? Ahora, nosotros leemos eso y a veces no entendemos el contexto en que está sucediendo este acontecimiento. La región de Gadara le pertenecía a la adjudicatura de la tribu de Gad. Los gaditas habían sido llamados por Dios para ser conquistadores. Sin embargo, cuando la tierra prometida iba a ser distribuida, los gaditas dijeron: nosotros no vamos a pasar al otro lado. Y se quedaron de este lado. Ayudaron al resto de las tribus a conquistar, pero ellos no fueron a poseer ellos la tierra que les correspondía. ¿Estamos de acuerdo? Ellos dijeron: dennos a nosotros solamente estos campos, porque son buenos para nuestros ganados. Son buenos para las vacas, son buenos para las cabras, son buenos para las ovejas. Usted tiene que entender algo. La tribu de Gad no estaba llamada a ser pastor de ovejas. La tribu de Gad estaban llamados a ser conquistadores. Y cuando usted no cumple su llamado, su ADN termina siendo torcido. Ellos empezaron siendo pastores de ovejas y se ve hasta bonito. Wow, pastoreando las vacas, las cabras, qué lindos. Pensaron en los animales. La Sociedad Protectora de Animales les hubiera dado un premio. Pero sabe, pasados los siglos, pasados los miles de años, esos gaditas que habían empezado con cabras, con vacas y con ovejas, ahora estaban pastoreando ¿qué cosa? ¿Qué dice la escritura que había en la tierra de Gadara? Habían cerdos. ¿Qué hace una de las tribus de Israel teniendo cerdos para crianza? Ellos eran los que distribuían el anatema y la maldición a toda la nación. Porque cuando tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, tu ADN termina siendo cambiado y terminas haciendo un anatema de aquello que Dios te había mandado por comisión. Cuando Jesús dice: muchachos, vamos a ir al otro lado, escuche, esto es tremendo. En el mundo espiritual, los espíritus que estaban en la región de Gadara dijeron: aquí tenemos problemas, porque ellos nunca habían escuchado esa frase: pasemos al otro lado. Los gaditas no lo habían dicho, pero Jesús sí la dijo. Dios necesita una generación que levante la voz por otras generaciones que nunca antes se atrevieron a pasar al otro lado. Ese día Jesús dijo: pasemos al otro lado, y los principados y las potestades que estaban al otro lado dijeron: estamos en problemas, viene el que tiene la unción para liberar el territorio, vamos a ver de qué manera lo paramos, vamos a ver de qué manera lo detenemos. Se levanta la tempestad. Los discípulos se la tomaron personal. Dijeron: maestro, mira, nos estamos aquí casi ahogando, sálvanos, no tienes cuidado de nosotros. Quiero decirle algo: cuando una tormenta se le levanta, no es a usted, es a lo que usted lleva encima. Deje de llorar porque ve el viento. Ordénele al viento que se calle, que se enmudezca y que se detenga, porque el viento solo viene para tratar de detener al que lleva la unción de liberación al territorio que Dios le ha adjudicado. Entonces, cuando Jesús llega al otro lado, usted sabe lo que pasa. Los espíritus que estaban en el hombre se manifiestan y de inmediato le dicen: no nos mandes fuera de esta región. No le dijeron: no nos mandes fuera de este hombre, no nos mandes fuera de la región, porque era la región la que los mantenía ahí a causa de los hatos de cerdo. Los cerdos eran anatema en la nación de Israel. Entonces los demonios le dicen: Jesús, déjanos ir a los cerdos. Yo nunca había entendido por qué el Señor les había permitido eso. Hasta ese día que el Señor me habló y me dijo: se los permití porque Satanás siempre terminará destruyendo aquello que lo mantiene en un territorio. No se asuste cuando haya una pérdida de algo, porque en esa pérdida probablemente habrá una gran liberación de un propósito, del destino profético que pueda estar sobre su vida.
Eso se lo puse nada más como para ilustrarle esto. Hay una generación que Dios está ungiendo, es una generación que va a ir al otro lado, es una generación que va a romper esquemas, es una generación que el Espíritu Santo está ungiendo y le está entregando llaves para poseer la tierra que se les ha adjudicado por herencia. Cuando el Señor me hablaba sobre esto, me decía, ¿sabes? Al espíritu de Saúl le encanta estar con los profetas. Saúl era feliz con los profetas. Usted lo ve que cuando Samuel le dice, le da las señales para que encuentre las asnas, ¿a dónde termina Saúl? Hay que tener mucho cuidado, y eso el Señor me lo decía ahora. Cuando venía para acá me decía, tienen que tener tanto cuidado los profetas porque Saúl siempre va a querer estar alrededor de ellos. Saúl busca a los profetas porque de vez en cuando le cae la unción y también hasta termina profetizando. Saúl, de verdad, hermano, esto es serio. Esto es bien serio. El espíritu de Saúl es algo que está en operación en este tiempo. Y me decía el Señor esto, me dijo, ¿sabes quiénes son los Saúles? Son aquellos que les gusta la unción que los profetas tienen, pero no están dispuestos a pagar el precio para tener lo mismo que un profeta tiene. Son aquellos que quieren que los profetas vengan, les ministren, adoren, les estén tocando el arpa, pero cuando el profeta se da vuelta, Saúl viene y le saca la lanza y se la tira por la espalda. Porque el espíritu de Saúl es un espíritu de traición. Saúl siempre va a querer tu unción. Son como las sanguijuelas, perdóneme, pero yo hablo así un poquito dulce. Un día el Señor me dijo, hay gente en la iglesia que son como las sanguijuelas. Solo están dame, succionando la unción de aquellos que han sido ungidos. Usted no puede estar succionando la unción de otros. Usted tiene que ser un generador de unción en su propia vida a través de su búsqueda de la presencia de Dios. Este espíritu inmundo se dio cuenta que sobre David reposaba la unción de gobierno, porque David sería el próximo rey, y dijo, o lo mato o le voy a seguir la línea generacional. Hay dos cosas que el enemigo hace. Una, si no puede destruirte, porque su primera función es destruirte, la segunda va a tratar de mezclarte. Si no te puede destruir, va a tratar de mezclarte, se lo repito. Y le va a poner gente al lado para tratar de que usted entre en alianzas que van a terminar contaminando su espíritu. Un día estábamos orando por mi país y el Señor me dio esta palabra y me dijo, hija, Satanás ha querido sembrar violencia en Costa Rica y no ha podido. Me dijo, pero tiene una estrategia. Va a empezar a traer personas de X nacionalidad que tienen sangre e iniquidad de violencia y lo va a mezclar en matrimonios de esa nacionalidad con costarricenses, y va a entrar el espíritu de violencia a través de esto. Pasaron años y hoy en día ha pasado eso. Si el enemigo, te repito, si el enemigo no logra destruirte, va a tratar de venir a mezclarse contigo. Esto es tremendo. Lo primero es que usted sabe que David y Jonathan hicieron un pacto, ¿verdad que sí? Pero el Señor me decía, no es tanto como empiezas, sino como terminas. Porque con todo y que Jonathan amaba a David e hizo pacto con él, terminó siguiendo a Saúl. Y hay gente que dice que te ama, que son fieles contigo, que te quieren, que están contigo en todo, hasta te defienden en algunos momentos, pero terminan yéndose detrás del espíritu de Saúl. Yo no sé si usted me entiende. Y el Señor me decía esto otro. Lo siguiente fue mezclar el ADN con Mical. Pero mire cómo es Dios de maravilloso.
Porque dice la escritura que cuando David venía danzando y gozándose, Mical lo vio a lo lejos y lo menospreció. Lo menospreció por la ropa que traía puesta. Lo menospreció porque se había despojado de su dignidad de rey. Lo menospreció por lo externo. ¿Cuánta gente hoy menosprecia lo que es de Dios por lo que ven? Y rechazan lo que viene del Espíritu por apariencias externas. Y dice la escritura que David en ese momento venía para bendecir su casa. Wow. ¿Sabe? El Espíritu Santo me decía esto hace unos días atrás. Hay muchos que por estar fijándose en la apariencia de los que yo he enviado para bendecirlos, cuando la bendición está a punto de entrar en su casa, no entra. ¿Usted sabe lo que hubiera sucedido si Mical no juzga ni critica a su esposo? La bendición hubiese reposado sobre ella. Entonces dice que ella criticó a David, lo juzgó, y en ese momento su vientre quedó cerrado. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. Y sabe, a mí me impresionó porque el Señor me dijo esto. Me dijo, yo preferí el vientre de una exprostituta como Rahab y de una moabita como Ruth al vientre de una princesa como Mical. Me dijo el Señor, porque yo no miro la apariencia, yo veo lo que hay en el corazón, yo veo lo que está adentro. Quiero decirle algo, mire, Dios detesta ese espíritu saúlico, porque esa mujer estaba para ser de la genealogía del Mesías, y sin embargo Dios dijo, no, tú te podrás ver muy santa, muy pura, muy linda, ni te descubren los pies, pero ¿sabes qué? Yo prefiero a una Rahab y prefiero a una moabita antes que a ti, que andas juzgando y criticando a los que llevan la bendición y la unción. Y Dios le cerró el vientre. Por eso el Señor me decía, cuando hay algo que se te cierre, no sufras ni llores, dame gracias, porque hay semillas que yo no quiero que se mezclen en cientos vientres. Hay cosas, hay lugares, hay gente que Dios te va a separar porque no son dignos de llevar la semilla que está dentro de ti. Es mejor que Dios te aparte con tiempo del vientre de Mical a que no termines mezclando la genealogía davídica con la genealogía del rey Saúl. Por eso Dios cerró su vientre. Esto a mí me impresionó. Fue algo tan tremendo cuando el Espíritu Santo me hablaba sobre estas cosas. La descendencia de Saúl desprecia lo que nace del corazón de un adorador. La descendencia de Saúl siempre va a menospreciar las cosas que nacen del Espíritu Santo. Menosprecia porque sabe, Saúl siempre quiere las apariencias. El Señor me dijo esto, a Saúl no le importa rasgar los mantos de los profetas siempre y cuando queden bien con el pueblo. Saúl le rasgó el manto a Samuel y no le importó que eso lo hiciera perder la unción gubernamental que Dios le había dado. Es que al rasgar el manto de los profetas, Saúl pierde el gobierno, pero a Saúl no le importa. A Saúl lo que le importa es decirle a Samuel, ahí no me dejes, no sea que vayan a pensar mal de mí. ¿Qué va a decir la gente? Ese es Saúl. El Espíritu Santo me decía, hija, en esta temporada yo voy a ungir, yo voy a levantar a los David de este tiempo. Serán una generación, me dijo el Señor, que van a sacar mi presencia del lugar donde ha estado relegada para traerla y establecerla en la ciudad. Me dijo, pero diles que la persecución que han tenido no es otra cosa sino del espíritu de Saúl, el espíritu que sabe que sobre ellos está la unción para sacarlo de los lugares de silla de gobierno y de silla de autoridad en el mundo espiritual. La persecución no te viene a ti.
le viene a lo que está sobre nosotros. El asunto no es con nosotros. El Espíritu de Dios me hablaba tanto sobre esto en todos estos días y me decía, fueron muchos días que estuve sumergida en esta palabra, y me decía el Señor, cuando Saúl gobierna, la identidad de mi ejército es cambiada. Ustedes recuerdan la historia de Goliat, nos la sabemos de memoria, ¿cierto? Cuando Goliat venía, ¿por qué pudo venir Goliat? Porque los gigantes siempre huelen donde hay un Saúl. Sin embargo, ya Dios tenía un plan. El gigante viene porque hay un Saúl gobernando. Entonces, el gigante empezó a amenazar con esclavitud. Yo no sé a cuántos de ustedes el gigante los ha amenazado. Pero cuando el espíritu de Saúl está gobernando en un territorio, y cuando me refiero al espíritu de Saúl, no es el espíritu del rey, es el Ruará, el espíritu maligno, está gobernando sobre un territorio. ¿Soy clara con eso? ¿Sí? Ok. Los gigantes empiezan a ser activados. Ahora, ¿qué pasa con el ejército del Dios viviente? ¿Cuántos aquí son ejército del Dios viviente? Si yo preguntara esto en otras congregaciones, probablemente todo el mundo diría amén. Sin embargo, usted tiene que entender esto. Usted puede ser ejército del Dios viviente, pero si está bajo la influencia de Saúl, usted va a tener cierta sintomatología. Y la sintomatología de estar bajo la influencia de Saúl es muy sencilla. Cuando el gigante viene y le grita, usted tiene miedo. ¿Usted sale corriendo o usted se pone a llorar? Pastor, hermanos, oren por mí. Yo quiero decirle que ante un gigante no se llora, no se teme, no se sale corriendo. La generación que tiene la unción de David le profetiza al gigante lo que le va a pasar y no le tiene miedo. Eso es lo que hace la generación de David. Ahora el gigante Goliat empezó a declararles: mándenme un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si yo lo venzo a él, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Qué es lo que quiere el enemigo en un territorio? ¿Usted me entiende lo que Dios les ha asignado territorialmente? Esto es un asunto de entender. Porque si usted lo entiende, usted resplandecerá como las estrellas del firmamento, dice la Escritura, a perpetua eternidad. Ahora, cuando el enemigo viene a amenazar, lo hace porque él sabe que ya sobre esa generación está puesta la unción. Lo que pasa es que los ungidos a veces no se dan cuenta que ya la tienen. Cuando el gigante viene a vociferar, se asustan y se amedrentan porque están bajo la influencia territorial del espíritu del Ruará, del espíritu que opera, el espíritu de Saúl, como le digo yo. Entonces, mira qué tremendo. Este gigante durante 40 días y 40 noches vocifera estas palabras y le dice eso: ¿no soy yo acaso el filisteo y ustedes los qué? Los escuadrones del Dios viviente, les decía. ¿Cómo les decía? ¿No son ustedes los siervos de Saúl? 40 días, 40 noches, el ejército de Dios escuchó: ustedes son siervos de Saúl. Y se la creyeron. Pero había uno al que yo llamo el arma secreta de Dios. Porque siempre que hay un gigante que amenaza una ciudad o una nación, Dios tiene una generación que va a sacar de detrás de las ovejas. Gente que estuvo mucho tiempo en el rebaño, pero que no son del rebaño. ¿A qué me refiero con esto? A que no tienen el ADN de ovejas. Las ovejas hay que matarlas. A las ovejas hay que transicionarlas, porque con ovejas no se conquista nada, se conquista con una generación de guerreros.
Entonces Dios saca a David de detrás de las ovejas con algo que su padre le dice. Le dice: ve y mira cómo están tus hermanos, llévales esta comida, llévales estos quesos, llévales esta provisión de pan, llévaselo. David dice, deja a su criado con las ovejas y se va. Cuando él llega, deja las provisiones en el bagaje y sale a ver cómo están sus hermanos. Y usted tiene que entender esto, mi amado hermano. Generalmente la generación de David siempre va a ser juzgada por los hermanos mayores. Pero si usted entiende la asignación que usted tiene, a usted no le va a importar lo que los demás digan de usted, sino que usted se va a enfocar en lo que Dios ha establecido sobre su vida. Entonces, Eliab juzga de inmediato a David, pero David no le hace caso. David sigue con el asunto. De repente él escucha decir al gigante las mismas palabras que repitió durante 40 días y 40 noches. En el momento que David escucha eso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Primera de Samuel 17. Vamos a buscarlo un momentito. Dice, Primera de Samuel 17:24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Bajo qué influencia estaban ellos? La influencia de Saúl. Dice, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Verso 26, preste atención a esto. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Le pregunto esto: ¿qué fue lo que le llamó la atención a David? ¿El gigante o la recompensa? La característica de la generación de David es que no lo provoca lo que el diablo hace, sino la recompensa que viene por exterminar el gigante. Porque nuestra mirada no está puesta en el ataque del diablo, nuestra mirada está puesta en lo que viene después de que esto se está manifestando. Usted tiene que siempre entender que siempre hay algo mayor después de un ataque del enemigo. Ahora yo me imagino a David diciendo esto: wow, si yo voy y enfrento a este incircunciso, porque eso fue otra cosa. David nunca vio un gigante. Él no dice este gigante, David dice este incircunciso. Porque David entendía que Goliat no tenía pacto y que él sí lo tenía. Y que él iba a ir a pelear en el poder del pacto. Usted tiene que entender, amada iglesia, que usted no se enfrenta al enemigo en sus propias fuerzas. Usted se enfrenta en el poder del pacto. Y si David, que no tenía la sangre y el nombre de Jesús, pudo, cuánto más usted y yo vamos a poder enfrentar cualquier cosa que quiera venir contra nuestras vidas. Ahora David, cuando él dice: ¿qué le dan al hombre que va y mate a este filisteo incircunciso? Porque ¿quién es este para desafiar a quién? A los escuadrones del Dios viviente. Quiero decirle algo: la generación de David le va a devolver la identidad al ejército de Dios. Porque si algo ha sucedido en el cuerpo de Cristo en las naciones de la tierra, es que el espíritu de Saúl ha gobernado durante tantos años. Hay tanta institución humana, hay tanta cosa de hombre dentro de la iglesia que le ha robado la identidad al ejército del Dios viviente. Y por esta causa los gigantes vienen y vociferan, porque el pueblo de Dios no sabe ni quién es. La gente no sabe. Y tú los ves porque ante la primera situación están llorando, están deprimidos, están decaídos, están en angustia, están en aflicción.
No se sabe cómo enfrentar las batallas. Yo quiero decirle esto, mi hermano. Las batallas personales son tan solo su entrenamiento. ¿Cómo va usted a pelear con los de a caballo si fue con los de a pie y le cansaron? Las batallitas personales es un gym para que usted saque músculo. Cuando usted haya vencido sobre osos y leones, usted va a poder vencer sobre el gigante. Si los osos y los leones lo ponen a llorar, él no está listo. Va a tener que aprender a comerse el oso y el león que le viene a robar lo que es suyo. Ahora, cuando David dice, yo iré, yo voy a pelear, yo quiero esa recompensa. En el momento que él dice, yo quiero, lo llevan delante de Saúl. Yo me imagino que Saúl ese día dijo, aleluya, gloria a Dios. Porque por posición y por tamaño, ¿a quién le tocaba hacerle frente al gigante? Él era el más alto de todo el pueblo. Cuando le dicen a Saúl, ya tenemos uno que se ofreció para ir a pelear, Saúl dijo, tráiganmelo para acá. Cuando ve la cosita que entra de 17 años, pequeñito, rubiecito, un jovencito que según el texto hebreo dice que no tenía ni barba, cuando Saúl lo ve, lo menosprecia. Y lo primero que le dice, tú sabes, porque Saúl, el espíritu de Saúl siempre va a decir, tú no podrás. Tú no podrás porque no tienes esto. Tú no podrás porque no tienes lo otro. Tú no podrás por esto, tú no podrás por aquí, tú no podrás por allá. Pero cuando Saúl le dice eso a David, David le responde, ¿sabes qué? Discúlpame, tú podrás decirme que yo no puedo porque no tengo ni barba, pero te voy a enseñar mi currículum. Y mi currículum dice que cuando un oso o un león se quería meter con mi herencia, lo que era de mi papá, yo iba contra el oso y contra el león y con mis manos le arrebataba lo que era mío. Y si el oso o el león se metía conmigo, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, yo lo mataba. Yo no sé si usted entiende esto, iglesia. Estamos hablando de que un oso de pie mide 3 metros, con unas garras que de un zarpazo puede partir a una persona en 2 pedazos. Cuando David vio a Goliat, después de haber enfrentado a los osos, gigante, ¿cuál? ¿Dónde? No veo ninguno. El que ha enfrentado un oso jamás le teme a un hombre que mida 3 metros. ¿Por qué crees tú que Dios trabaja tu carácter en medio de tus batallas personales? Porque ahí está fogueando la unción de gobierno que un día te va a llevar a gobernar sobre tus enemigos dentro del territorio. Quiero decirle algo. La unción gubernamental no son gritos. La unción de gobierno no es solamente oración. Cuando usted está ungido con la unción gubernamental como la que tenía David, cuando él llegaba a un territorio, lo que había en ese territorio quedaba sometido bajo la planta de sus pies. Dios necesita levantar hombres y mujeres que cuando llegan a un lugar le digan al diablo, ¿sabes qué? Ya llegué yo a este lugar, y como llegué yo, simplemente no hay lugar para los dos, y como yo no pienso irme, de aquí te vas tú. Pero eso se logra cuando usted ha sido fogueado contra osos y contra leones mientras Saúl está gobernando. A veces vemos y decimos, wow, pero es que están pasando tantas cosas, Saúl está gobernando. Usted no se preocupe. Usted deje que Dios lo entrene con osos y leones. Cuando venía, ¿te puedes imaginar? A mí me impresiona eso. O sea, ¿cuántos varones aquí se atreverían a enfrentar un oso con hambre? Santo Dios. Eso se llama valentía, hermano. Yo la verdad que ni a un perro me le meto. Un perro comiendo que tenga hambre, yo no me le meto.
A mí me daría miedo. Pero imagínate, esas fieras venían, tenían hambre, tomaban un cordero y David se les iba atrás. Porque David, escuche, David no estaba dispuesto a perder nada. Le pregunto, ¿cuántas cosas ha perdido usted en la vida y ha visto al diablo cómo se las lleva y usted se quedó llorando? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama ridículo. ¿Es ridículo? Imagínate, llévalo a los días de David. Ahí va el diablo. Yo siempre digo, si David hubiese sido evangélico, se queda sin una oveja. Porque el síndrome evangélico hubiese sido esto: pastor, ore por mí, porque ahí va el diablo con mi oveja, ahí va el diablo con mis finanzas, ahí va el diablo con mi esposo, ahí va con mis hijos, pastor, ore por mí. Mientras usted corre donde el pastor, el diablo se le come el rebaño. La actitud de la generación davídica es decirle: diablo, ¿para dónde vas con lo que es mío? Yo no te voy a permitir que toques nada. Lo que es mío, Dios me lo dio a mí. Es mi asignación. Tú no lo tocas. Es de mi pertenencia. Y te voy a perseguir y te lo voy a arrebatar. Y no solo te lo arrebato, sino que si te atreves a tener los 5 minutos más, a partir de este momento empiezas a pagarme intereses moratorios. ¿Sabe dónde le nacía a David esa unción para poder enfrentar osos y leones? En la inspiración profética para cantarle cánticos al Rey de los cielos. En ese momento la unción venía sobre él y no importaba si era oso, si fuera león, no importaba, él iba, le arrebataba la presa, y si ese oso o ese león venía contra él simplemente lo mataba. Entonces le dice a Saúl: ¿sabes qué? Ese filisteo incircunciso no es problema para mí, porque no se trata de gigante, ni de oso, ni de león. Se trata del Dios que a mí me defiende. Se trata del Dios que pelea por mí. Yo no sé, iglesia, usted tiene que entender algo. Saúl nunca entendió eso. Saúl tenía miedo. Saúl estaba deprimido. Saúl no conocía a su Dios. Saúl quería quedar bien con la gente. Pero David conocía cuál era el Dios que lo había llamado. Quién era el Dios que lo sostenía. Quién era el Dios que peleaba con él. Él estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Oh, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está a tu favor, iglesia, ¿quién puede levantarse? Ni el hombre, ni el diablo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada. Aquí el problema no es el gigante. Aquí el problema no es el oso. Aquí el asunto es que tú sepas quién es el que te da la victoria. David vivía bajo una inspiración profética constante. Él estaba siempre bajo inspiración del Espíritu Santo. Oh, cuando Saúl lo ve tan determinado, Saúl le dice: está bien, puedes ir a pelear, pero ¿sabes qué? Te voy a poner mi armadura. Y dice que visten a David con la armadura de Saúl. Y cuando David intenta caminar, yo me lo imagino, le dice: no, sáqueme esto, porque yo nunca he practicado esto. Ay, Dios necesita una generación que nunca haya practicado andar con modelitos humanos. Dios necesita, ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo el sábado? Me dijo: hija, yo necesito un vientre como el de María. Un vientre virgen que nunca haya sido permeado por ninguna semilla de hombre.
sino que se haya mantenido puro y virgen para mí, porque a esas Marías yo las voy a usar para ir a la casa de Aarón, donde está lo sacerdotal, donde está lo religioso, para que activen al Juan, el espíritu profético que tienen adentro, porque si no, Juan se muere si María no va y le activa la semilla profética. Me dijo: yo levantaré a muchas Marías en esta temporada para activar a las Elizabeth de la casa de Aarón. Mujeres que han sido mujeres, y entiendas esto, como iglesias, congregaciones que han sido justas, que han sido buenas, pero que no tienen hijo, porque su vientre es estéril y porque están en vejez espiritual, porque no tienen nada renovado de Dios, y han recibido ya una semilla y tienen a Juan, tienen el espíritu profético metido, pero todavía no se mueve. Y me dijo: necesitan el saludo de las Marías, que son las que tienen un corazón virginal. Son congregaciones, son ministerios que tienen vientre virgen, que no se dejaron tocar por semilla de hombre, sino solamente por el Ruach, por el Espíritu Santo. Y hacen lo que el Espíritu Santo les diga, aunque teman que las apedren. Son los que están dispuestos a que los apedren, con tal de que la perfecta voluntad de Dios sea hecha sobre las naciones de la tierra. Le quitan la armadura a David, y entonces él va y toma 5 piedritas. Pero me sorprende algo, y les voy a leer esto para ir terminando. Me sorprende una expresión que dice David en el verso 34, cuando antes de que Saúl le ponga la armadura, dice: David respondió a Saúl: ¿tu siervo qué? ¿Me lo lee otra vez, por favor? Tu siervo era. ¿En qué tiempo está ese verbo? Wow, pasado. Pero escúcheme, ¿no es cierto que esa mañana todavía David era pastor? ¿Y cómo ahora está ante el rey y le dice: yo era pastor de las ovejas? Es que la generación davídica se ve desde el futuro, no se ve desde el pasado. Se ve como Dios la ve. Escuche, porque David dijo: yo era pastor. A partir de ahora, ¿cómo está, suegrito? Ya él se vio como el que había vencido al gigante. David se vio desde la posición de la recompensa. Wow, cuando usted se ve desde la posición de la recompensa, a usted no le importa cualquier gigante que quiera venir, porque usted no está enfocado en el problema, usted está enfocado en lo que viene después, está enfocado en la gloria, está enfocado en la recompensa que Dios va a desatar sobre su vida. Ahora le pregunto, ¿qué elección tiene usted? Solo hay 2 caminos: o la influencia de Saúl, o ser la generación de David. ¿Qué escoge? ¿Y está dispuesto a pagar el precio, o son palabras? ¿Está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer? ¿Está dispuesto a entrar en esa dimensión? Porque, sabe, el Señor me ha tenido orando mucho, rompiendo con el poder de Saúl sobre la iglesia de Cristo, y reprendiendo el espíritu, el Ruach Ra, este espíritu maligno que ha estado sobre muchos creyentes. Y yo sé que algo va a empezar a suceder, no por mi oración, sino porque es el tiempo profético de Dios. Y como nunca antes vamos a empezar a ver una generación nueva, una generación que tiene cuerno de aceite. Es una generación profética, y esa generación, su característica es que van no solo a llevar la presencia de Dios a la ciudad, sino que van a empezar a quebrantar los poderes espirituales que se han asentado sobre los territorios. Usted va a empezar a ver cosas maravillosas. Van a brotar, yo le digo esto, como palomitas de maíz. La generación davídica, gente adoradora en espíritu y en verdad,
Gente que diga: voy a llevar el arca del pacto a mi ciudad. Quiero decirle esto: el Señor está esperando el despertar de una generación que se meta aún en los lugares donde nadie entra. Y el Espíritu Santo me está recordando esto y tengo que decírselo. Un día el Señor me dijo: yo necesito una generación que transicione de lo sacerdotal a lo profético. Y me dijo esto porque Ezequiel era sacerdote, pero yo lo llevé al río Quebar y ahí lo llené del espíritu profético. Y me dijo el Señor: los sacerdotes no podían acercarse a los muertos. Sin embargo, tú ves a Ezequiel siendo llevado por el espíritu al valle de los huesos secos, y ahí no había un muerto, estaba en un cementerio. Y cuando el Señor me hizo ver eso, yo le dije: ¿y por qué hiciste eso? Si la ley prohibía esto a los sacerdotes. Me dijo: sí, porque yo no lo llevé como sacerdote, lo llevé como profeta. Y la generación sacerdotal no pudo entrar en ciertos lugares porque se contaminaba. Pero la generación profética no solo entra, sino que transforma el lugar donde son llevados. Dios requiere hombres y mujeres que se metan donde otros no se metieron, que se atrevan a entrar y a ir donde otros no entraron, no fueron. Es una generación que se va a meter y va a invadir. Son como virus. ¿Sabe? Esa generación es como un virus. Un virus como Esther, que Dios la pudo meter en Persia, quebrando todos los esquemas, quebrando todos los paradigmas. Dios la mete en Persia, la casa con un incircunciso a una judía, para cumplir un plan y un propósito. Dios levanta a un Daniel que mientras estaba en Judea era un principito, pero llegando a Babilonia se convirtió en profeta, porque la unción de profeta nunca se le activó en Judea, se le activó en el cautiverio. Ese hombre fue un virus de Dios que se metió en el sistema de Babilonia. Y cuando Babilonia quiso echar a andar sus proyectos, ¿sabe qué hizo Dios? Activó el virus que le dañó el disco duro al diablo. Eso es lo que hace Dios. Es una generación que Dios está preparando para llevarla a todo ámbito de la sociedad. Es una generación que va a provocar cambios y transformaciones. Es una generación que se va a meter, les repito, donde nadie se mete. Donde la iglesia años atrás dijo: esto es pecado, esa generación profética va a decir: no, eso no es pecado, yo me voy a meter y voy a conquistar, voy a poseer, voy a tomar la tierra. Hace unos años atrás el Espíritu Santo me dijo: lleva mi presencia al templo de Dagón, porque si tú lo haces, Dagón caerá. Y yo le dije: ¿y cómo lo hago, Señor? Me dijo: ve y renta ese templo masón. Era un templo de la masonería en el estado de Indiana, aquí en los Estados Unidos. Nos metimos ahí, lo rentamos. La iglesia de la ciudad, muchos pastores muy dinosauricos dijeron: no, porque nos contaminamos. Yo le dije: se contamina usted, pero yo no. Yo voy a hacer lo que Dios dice. Y si Dios dice que su presencia tiene que ser llevada al templo de Dagón, pues llevamos la presencia de Dios al templo de Dagón y veamos lo que pasa. Nos metimos a adorar desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. Vino gente de 13 estados, gente de Europa, gente de Latinoamérica, y llenamos el templo masón, que era muy grande. Adoramos y adoramos y adoramos. Cuando terminamos de adorar, una de las columnas estaba quebrada. Cuando al día siguiente el Espíritu Santo me había dicho: vas a rentar una avioneta y vas a tocar el shofar desde las alturas, profetizando la liberación de la cautividad. Yo dije: Señor, la verdad que me preocupa esto, porque yo me imaginaba colgada de la puertita, amarrada con algo, yo sonando el shofar para afuera. Yo decía: Dios mío, pero está bien, si lo tengo que hacer yo lo hago. Cuando, gracias a Dios, la avioneta tenía una ventanita así en la ventana del piloto. Yo era el copiloto, aunque no sé nada de un avión.
Estaba sentada al lado y le dije al piloto: por favor, córrase. Yo no sé si usted me va a entender o no, pero yo necesito sacar este instrumento por acá. Cuando yo iba a sonar el shofar, fue sorprendente porque las corrientes de aire empezaron a entrar y empezó a sonar solo. Y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Yo nunca lo toqué. Era el mismo Señor enviando su viento para que soplara ese shofar. Abajo teníamos equipos. Teníamos equipos de alabanza, de adoración, tomándose las calles, tomándose un parque que los señores masones amablemente nos pidieron que les inauguráramos. Y se lo inauguramos bien inaugurado. Yo me fui al día siguiente para España a otro altar de adoración que teníamos, y el Señor me dio una respuesta impresionante. Llegando a España, yo recibo un correo electrónico de la profeta de la ciudad y me dice: profeta, te mando el link de las noticias del estado. No sabes lo que ha pasado aquí. Yo abro las noticias de Indiana y decía la reportera: la policía busca a los vándalos que durante sábado y domingo han derribado más de 100 obeliscos en la ciudad. Nunca los tocamos. Los vándalos ángeles fueron los que fueron a derribar más de 100 obeliscos. En los cementerios todos los obeliscos se cayeron para adelante, ni para atrás ni para los lados, para adelante. Y el Espíritu Santo me dijo: llevaste mi presencia al templo de Dagón. Dagón ha caído, yo lo he derribado, le he cortado la cabeza y sus manos. Después de eso, en ese lugar la masonería quebró. Eso es imposible humanamente. Quebraron, empezaron a vender el templo y se lo querían vender a los pastores. No lo compraron por falta de visión. Ay, porque es territorio que está bajo maldición. Discúlpeme, la escritura, que es la más alta autoridad, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ni un metro cuadrado de esta tierra le pertenece al diablo. Haya habido ahí lo que sea, ese territorio le pertenece al Rey de la Gloria. Yo le pido por favor que se ponga de pie en esta noche. Le voy a pedir a mi esposo que venga. Dios nos ha mandado con una comisión en esta oportunidad a los Estados Unidos, y es desatar esa unción davídica y ejecutar y decretar contra el poder de Saúl, y enseñarle a la iglesia que tenemos que ser libres de Saúl. Si usted ha estado con situaciones de melancolía, depresión, ha llegado la hora que usted rompa con eso. Dios no le ha asignado eso sobre su vida. Dios le ha dado poder. Hay una llave, se llama adoración. Por eso dice la escritura: si usted está triste, cante alabanzas. Lo que el Señor te está diciendo es: te estoy dando la llave, porque no entiendes. Es la misma llave de David. ¿Cuántas veces? Lea los salmos. ¿Cuántas veces David se sintió a punto de entrar en depresión? ¿Pero qué le daba a Dios? Le daba una llave, un salmo. Ay, mi alma está angustiada. Alma mía, alaba. Él obligaba a su alma. Pero usted y yo, ¿qué hacemos? Lloramos. Es hora de que se sacuda el polvo, se levante y tome lo que el Espíritu Santo le ha entregado. Usted ha sido llamado para ser un David en medio de esta generación y poseer lo que el Señor quiere que usted posea en este tiempo. Vamos a adorar a Dios. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoró. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Solo cierra tus ojos.
Hay algo que me dijo el Espíritu sobre el pastor, y es que Dios lo hizo pasar por un proceso, por una transición. Y es porque Dios lo estaba preparando para darle una nueva unción. La unción sacerdotal es para el templo. Aún los profetas tenemos unción para dar diseños de Dios. Pero es la unción de reyes la que toma ciudades. Y hay una característica muy importante, porque Dios desechó a Saúl. No fue por su torpeza, tampoco fue por su orgullo, porque si fuera por eso somos todos Saúles. Y hay algo por lo cual Dios no desechó a David y lo escogió. No por su inteligencia, ni tampoco por su linaje familiar. A uno Dios lo desechó porque ese desechó al Espíritu Santo. Y a otro lo escogió porque ese, a pesar de todo, amó al Espíritu Santo. Pastor, si usted ama al Espíritu Santo con todo su corazón, si usted depende de Él y lo busca, el Señor le va a dar esa unción de reyes. Pero la clave es una sola. La clave es aquel que se movía en el principio y aquel que se mueve en medio de los candeleros de oro, el Espíritu Santo. David amó al Espíritu Santo. Nada más le importaba que la persona del Espíritu Santo. Dios ha puesto en su boca la clave, el Espíritu Santo. Y esta generación va a conocer al Espíritu Santo. Es el legado que Dios le pide a usted. Y le dice: hijo mío, una cosa te pido. Solo enséñales quién es el Espíritu Santo. Porque es la persona que yo más amo. Y por la cual estoy dispuesta a desechar a quien sea. Y también estoy dispuesto a que mi misericordia esté sobre aquel que lo ame, y no sobre él, sino sobre sus generaciones. Aquel que ame al Espíritu Santo sobre todas las cosas, la misericordia del Señor estará sobre ti y sobre tus generaciones. Y yo quisiera hacer ese llamado. Quienes hoy día dicen: voy a amar al Espíritu Santo y estaré dispuesto a separarme de quien sea, a romper lazos y pactos con quien sea, a salirme de donde sea, pero yo quiero agradar al Espíritu Santo. Y desde hoy voy a tomar una decisión. Voy a ser como David. No quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites lo único que sustenta mi vida, la persona más preciosa y poderosa. ¿Y cuántos necesitan restaurar esa relación con Él?
que están viviendo con una relación con el pastor, con la pastora, con la iglesia, pero no con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren entrar en una relación con el Espíritu Santo? ¿Cuántos en este día dicen: mi alma te anhela? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de cada día y de noche. El llamado de este día del Señor, ¿pueden sacar esto por favor? Es a aquellos que, como David, toman una decisión en su vida de amar al Espíritu Santo y de rendirse a Él. Si tú estás anhelando eso y lo deseas con todo tu ser, y vas a sacar tus ojos del hombre, pues ahora sí, ven aquí adelante. Si tú sientes una sed y tú dices: Espíritu Santo, yo hoy me caso contigo. Aún estoy dispuesta a dejar a quien sea. Pero si ese no te ama a ti, Espíritu Santo, yo renuncio a él. Porque tú eres la persona más importante de mi vida. ¿Cuántos sienten o han empezado a sentir en el mensaje un deseo por la presencia de Dios? Un deseo por conocer más, como David anhelaba conocer más. 150 salmos, 150 encuentros con el Espíritu Santo, 150 días en la presencia de Dios, 150. Mientras usted está hablando con el Espíritu Santo, escuche esto. Señor, me trae esto a mi corazón. David era un hombre que conocía al Espíritu de Dios. Lo conocía íntimamente. Él se había equivocado y se había equivocado de una manera terrible. No solo se había equivocado, había pecado, había planificado la muerte de un hombre. Eso era terrible. Pero conocía tanto al Espíritu Santo que fue delante de él a decirle al Señor que si quería lo podía llevar, lo podía matar. Dijo: no te alabarán los muertos en el Seol. Cuando David le dice eso, le estaba diciendo: Señor, si quisieras matarme, tienes razón de hacerlo, pero ¿sabes una cosa? Yo no te voy a poder alabar en el Seol. No va a haber nadie en esta tierra que te adore como yo te adoro. Él conocía al Espíritu de Dios. Dios quiere que tú te relaciones íntimamente con el Espíritu Santo. Más allá de tus errores, más allá de tus cosas humanas, aprende a conocer al Espíritu Santo de Dios. En tu presencia En tu
te anhela. Oh, mi alma te anhela. Allí quiero estar, allí quiero estar, en tu presencia. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. Allí quiero estar, allí quiero estar, en tu presencia. Levanta tus manos fuertes al cielo, levántalas, levántalas, vamos, muévelas. Muévelas, 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 muévelas. Muévelas, muévelas, muévelas. En tu presencia, mi alma te anhela, mi alma te anhela. Ahí quiero estar, ahí quiero estar, en tu presencia. Mi alma te anhela, mi alma te anhela. En tu presencia. Hola amigos, hermanos, qué gusto de estar contigo. A mi espalda la entrada principal del centro profético, y queremos invitarte al centro profético porque Dios me dio un llamado, una encomienda, manifestar el poder milagroso de Jesús, y lo quiero hacer en tu vida. Por eso te invito, ven al centro profético, te vas a sanar, se va a restaurar tu matrimonio, te vas a liberar, vas a agarrar la palabra de fe. Estamos todos los domingos, 9:30 de la mañana, jueves a las 7 de la tarde. ¿Dónde? En el 8333 Atlántida Avenida, aquí en la ciudad de Carajay. Bueno, vení, te esperamos porque hay un milagro que espera en ti. ¿Me das un minuto? Un minuto para que estemos conectados, un minuto para declarar una palabra profética sobre tu vida, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sanar, que Dios tiene algo preparado para ti, que se rompen las cadenas y se rompen las ligaduras, que no importa la crisis que esté sucediendo, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. Escúchame, las nubes pueden tapar oscuramente el cielo, pero no nacieron para brillar. El sol de justicia nace en tu vida para brillar, el Cristo de la gloria, nuestro sol de justicia. Por eso yo quiero que tú sepas que hay algo grande que puede suceder cuando te conectas con un hombre de Dios. Un hombre de Dios que te trae la palabra para liberarte de la enfermedad, para liberarte de la crisis, para liberarte de tu matrimonio en mal estado, para que tu nombre sea puesto en el cielo y digan: aquí está mi hijo, aquí está mi hija. Yo declaro, por el poder que Dios me ha dado para manifestar a Jesucristo, yo declaro la bendición, el favor sobre tu vida. Levanto mis manos para que orar por ti, que te sane. Solo en un minuto. Hola amigos, hermanos, estoy aquí para invitarte a nuestro canal de YouTube. Vos tenés que meterte a nuestro canal para ver todo lo que nosotros hacemos en vivo en el canal Adrián Amado o Una Voz Profética en YouTube. Y suscribite, vamos, suscribite y te va a llegar por correo todo el tiempo que estemos en vivo. Te vamos a anunciar, o todo lo que subamos, vos vas a ser el primero en saberlo.